Dicen, Julio, que la clave del éxito del ser humano es conciliar el sueño. Eso es el éxito. Y para conciliar el sueño, entre otros aspectos que inciden, es hacer ejercicio, Hacer ejercicio. alimentarte de manera saludable, Ujú. ¿verdad? Y bueno, entender que si algo no tiene solución, nada vas a ganar mortificándose. Y si algo tiene solución, pues hay que solucionarlo. Ujú. Y yo creo que con el tiempo, y no digo que esté muy viejo yo, pero va entendiendo uno sus aspectos. Si aprendes a medio controlar Ujú. aquello que te genera el estrés del día con día, José. Muy bien, Julio Silva. Deberías de ser mi coach espiritual. ¿No has pensado en eso? En hacer una especie de cursos de Eh, coaching. Respeto bastante a los que se dedican al tema del coaching, mas no considero que un ser humano sea superior a otro en aspectos que tienen que ver con el quehacer de uno mismo, la historia de uno mismo, ¿no? Yo creo que apostaría más por el psicoanálisis, José. Muy bien. Oye, Julio, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Sé que el sector empresarial está un poco preocupado, la Coparmex está vuelta loca de que puede regresar el home office. ¿Regresa o no regresa el home office por el COVID-19, Julio? Bueno, diría que vamos a esperar lo que las autoridades en un momento determinado estimen. Y te diré que muchas empresas siguen home office con algunos esquemas de trabajo, sobre todo cuando son empresas de base tecnológica o de tecnología, José. Y, y en algunos casos empresas han vuelto a regresar a la gente. Ujú. Al final dependerá mucho de la actividad, propiamente el giro de actividad que se refiera, ¿no? Yo platiqué antier con el secretario de Salud y le preguntaba que que había de cierto, pues, en el tema de que iban a regresar o a las casas los muchachos y me decía que de momento no era una decisión, ¿no? Que era un aspecto que siempre se está revisando el tema de la salud, ¿no? Ujú. Pienso que a nosotros en el sector privado, lo que nos dejó el COVID-2019 durante prácticamente el 20, el 21. 21 y el 22, José, pues fue en el estado de Sinaloa, pues la proporción de muertes de negocios fue de 39,000 negocios, sí, 39,000 negocios que murieron a consecuencia pues de la circunstancia que vivimos y con ello pues la pérdida de empresas, de empleos y el efecto que tuvo en la economía sin duda pues fue muy crítico. Y por otro lado también el reconocimiento a aquellas que lograron sobrevivir y tuvieron la capacidad, José, de sostener su planta productiva. Creo que aquí ya lo hemos dicho, en lo que se refiere a las empresas que estaban ante el IMSS, no solo se sostuvo, sino que creció el número de prácticamente 38 a 41,000 durante el Ujú. 2020, el 2021, y hoy por hoy estamos en 43,000 empresas ante el IMSS que no solo sostuvieron su planta productiva, sino que la crecieron. Entonces yo creo que aquí, José, la reflexión sería los legisladores federales que están haciendo. Más allá del COVID, lo que nos tiene al sector productivo muy preocupados son las distintas medidas que está adoptando el poder legislativo, el Congreso de la Unión. Cualquier persona que simpatice con alguna corriente política probablemente pueda pensar que lo que voy a decir, José, es un contrasentido, pero realmente sí nos mortifica mucho al sector productivo, a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la mayoría donde trabaja toda la gente, José. Nos preocupa bastante, mucho más que el COVID ahora, nos mortifica las decisiones que está tomando el legislativo federal en materia, por ejemplo, de reducir jornadas laborales, pero más allá de eso, José, Ujú. de poder querer implementar al doble pues el periodo de aguinaldo, de poder darles más
prima vacacional, más días feriados. Yo creo que esto lo están haciendo fuera de contexto de la realidad de las pymes. Tenemos aquí en Sinaloa acumulado, te hablaba yo de 38,000 establecimientos que murieron entre el 2020, 21 y 22, de acuerdo con el estudio de la demografía de los negocios que publicó INEGI. No son cifras inventadas, son cifras corroboradas por INEGI, que es nuestra autoridad en materia. Y tenemos, por otro lado, ya lo dije, las empresas que tenían a sus trabajadores asegurados y que los sostuvieron y que le apostaron a la seguridad social de sus trabajadores, incluso me consta, de quebrantos patrimoniales en algunos casos, que tuvieron que deshacerse de cosas para seguir sosteniendo a la gente, porque era necesario que tuvieran seguro social por si llegaban a requerir ser internados por el COVID. Y aquí nos muestra entonces el nivel de compromiso que tienen los micro, pequeños y medianos empresarios. Voy a dejar a los grandes de lado porque son menos que la mayoría de las pymes y micronegocios, que son a los que, creo yo, no se refiere el presidente de México. Estas micro, pequeñas y medianas empresas, José, se la rifaron por México, por las familias que laboran en sus empresas en este contexto del COVID. Y nos llama mucho la atención que, siendo las empresas más estructuradas, más formales, las que han sacado adelante el país en peores crisis como esta del COVID, sean a las que precisamente nuestros legisladores federales sigan buscando incidir de manera negativa en sus posibilidades de desarrollo. Pareciera que lo que se busca es que la gente no tenga un trabajo formal. Y te lo digo porque la vez pasada en la sección aquí comenté y he recibido comentarios de 2 o 3 gentes que los respeto bastante, pero probablemente no tengan ni sepan lo que es tener un trabajo formal. Es decir, no contribuyen ellos como trabajadores al seguro social, ni siquiera tampoco contribuyen con el gobierno de la República, por tanto, con el impuesto sobre producción al trabajo, que es más o menos el impuesto sobre renta por trabajar. El ISR. Pero tampoco saben por consiguiente, cuánto paga una empresa que sí lo hace, ¿verdad? Entonces, pienso que ese es el problema, José. Más allá de la pandemia, más allá de que hoy lo estamos viendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, hizo un llamado ya a los jóvenes a traer cubrebocas. Y está bien como una medida preventiva. Yo incluso le comentaba a mi hijo al respecto, ¿no? Pero te digo, lo que en realidad nos mortifica son las decisiones que se toman al calor de una situación sanitaria como la del COVID. Es decir, decisiones que empieza a tomar el legislador por quedar bien a veces, o incluso algunos gobernantes que afortunadamente pues cada vez han sido más profesionales y hoy pues por ejemplo de cerrar zonas de la ciudad, calles, ¿no? Sectores, según... El sector restaurantero, por ejemplo, tiene que cerrar los restaurantes. O por ejemplo, José, como cuando cerraron aquí el primer cuadro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver el COVID con cerrar un cuadro de la ciudad? Dices tú, y las afectaciones que le generas a los negocios. Ese tipo de situaciones son las que en realidad nos mortifican mucho más allá, porque yo pienso que hoy, en esta nueva ola del COVID, pues si se da, espero que no, y toco madera, pues ya los médicos también están más preparados, ya pasaron. De hecho, conozco casos de personas que ya tuvieron COVID ahora en estos meses recientes y que pues han sido, por fortuna, no mortales, ¿no? Entonces, pienso que hoy tenemos esa gran ventaja, la experiencia de los médicos, el equipo de los hospitales ya evolucionaron. Lo que más nos mortifica en realidad, José, más allá del COVID, es las decisiones que está tomando el Poder Legislativo y que pareciera que no hay poder humano que los convenza de otra cosa, porque es popular a lo mejor, José, ¿verdad? Pero el trabajador que me está escuchando, lo invito a reflexionar. Primero, antes de decir cualquier comentario, ¿tienes seguro social? Tu empresa paga seguro social por ti y tú pagas seguro social para tener ese derecho. Es la primera pregunta que te tienes que hacer.
Porque en realidad, José, lo que demostró el aumento del salario mínimo es que no necesariamente impactó ni en productividad ni en la reducción de la informalidad laboral. Por el contrario, se aumentó. Entonces, creo que el 2024 el gobierno, el poder legislativo no está pensando en aumentar mucho más. Sí va a aumentar el salario mínimo, claro, pero la variante más lucrativa va a ser irse sobre aumentar la carga social de las empresas. Y esto, mi estimado José, amable auditorio, va a generar un problema muy fuerte para el sector que más ha apostado por el país, en las empresas formales. Estas 43,000, que en Sinaloa hay 43,000 de 93,000, ¿verdad? Que sí pagan seguro social, que sí tienen a sus trabajadores completitos, asegurados. Y yo creo que a eso tenemos que apostarle. ¿Cómo reducimos esa brecha? Si logra el gobierno federal, estatal, municipal, conjuntamente con el sector productivo, reducir esa brecha, diría José que estamos cubiertos de cualquier otro problema. El COVID, el home office, ya tuvimos una experiencia, lo podemos resolver. Lo que no podemos es hacer a veces que cambien los legisladores. Pero yo sí les preguntaría, ¿qué tipo de país quieren? ¿Verdad? Donde haya empresas que no tengan a sus trabajadores asegurados, o donde haya un país donde todos los trabajadores en edad productiva tengan seguridad social. Muy bien. Julio, pues siempre es un gusto escucharte todos los jueves. El gusto es mío, José, y aquí estamos a las órdenes. Gracias.